Dice como A1, hemoglobina del adulto. Pero también vamos a tener hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, en cantidades mucho más pequeñas. ¿Qué es lo importante de esta? Que entonces son dos cadenas alfa y dos cadenas beta, pero que cada una va a tener algo importante que se llama el grupo N. O sea que tenemos 4 grupos N y que cada uno de estos va a transportar oxígeno, que es la principal función pues, que tenemos asociada a la hemoglobina. Oxígeno, CO2, pero en este caso pues es oxígeno. Esa es una de las características importantes. También les decía, si yo tengo una hemoglobina normal, yo podría tener solo 1 y 3, y eso se llamaría talasemia, porque la sincronía no sería igual entre las cadenas alfa y beta. Y entonces yo puedo tener otras anormalidades y puedo tener cadena epsilon, gamma, delta, etc. Esas son anomalías y en ese caso se llamará talasemia. Pero hay otra anomalía y es que imagínense que tengo esta, si son aminoácidos, es la estructura primaria de una proteína. Pero entonces yo puedo tener la estructura secundaria y la estructura terciaria. Y puedo tener entonces la mezcla para la cuaternaria. Si en alguna cadena cambia uno y pasa a otra posición o simplemente no está, en ese caso el defecto se llama hemoglobinopatía. Si cambian son las cadenas, el defecto se llama talasemia. ¿Hasta aquí vamos? Eso pues ahora hablaremos. Bueno, aquí las generalidades. Algo importante. Cuando decimos que tenemos las células sanguíneas, ¿dónde se forman? En la médula ósea. Y hay una célula que es el stem cell, que hay necesidad de que se active por algo que vamos a llamar unas proteínas que son ¿qué? De activación, pero que se llamarán factores estimulantes de colonia, para que esa célula que estaba ya quietita empiece su desarrollo, su diferenciación, su maduración, su desarrollo, y ese stem cell puede darme glóbulos rojos, blancos, plaquetas, osteoclastos, etc. Así, en este caso, porque traigo los reticulocitos para ustedes. El retículo, bueno, teniendo ese orden de ideas, si yo tengo el stem cell, tiene que haber una condición específica para que se active, para que diga que va a ser glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Es decir, que se active la línea celular sanguínea. Entonces les decía, hay unas proteínas que van y dan esa orden, factores estimulantes de colonia, que son lo que ustedes conocen como las famosas interleuquinas o citocinas. ¿Nos acordamos qué son? No. Interleuquinas o citocinas son proteínas que secretan algunas células, principalmente blancas, para actuar en otras células blancas o en otras células. ¿Hasta ahí vamos? Monocinas, citocinas que han leído mucho, me imagino, en sus textos de referencia. Cuando llegamos, eso sucede allá. Y eso no se puede distinguir morfológicamente. Pero llega hasta una célula en que morfológicamente, en médula ósea me va a decir, de aquí en adelante todos van a ser glóbulos rojos, o todos van a ser leucocitos. Pero ahí también intervienen unas hormonas, la que ustedes conocen porque por eso les tiran las orejas a los deportistas cuando dicen que están con doping, la eritropoyetina. Entonces tiene que existir la eritropoyetina para que esas células
se activen y sigan cambiando hasta ser glóbulos rojos. Todo ese cuento para decirles que antes de que yo tenga un glóbulo rojo o eritrocito o hematía funcional, hay una célula un poquito antes que se llama reticulocito. Es un glóbulo rojo más joven, es inmaduro, pero tiene las características del glóbulo rojo, es decir, ya no tiene núcleo, tiene buena cantidad de hemoglobina, tiene las enzimas. ¿Por qué es importante? Y porque Paula les hizo mucha importancia en este. Es que ustedes ya van a ser médicos y entonces aquí vamos a cambiar y le voy a preguntar qué es anemia. Lo que sepas, lo que te acuerdes. Anemia, pues es un problema de glóbulos rojos, creo que puede ser por deficiencia de ellos, por daño a su estructura. Pero la deficiencia es ¿qué? De hierro. De hierro. No. De oxígeno. Anemia pues viene de A sin hemio, pues sin hem, entonces pues hay un problema como tal en la hemoglobina, si no estoy mal. Listo, bueno, muy bien. Vamos por partes. Anemia normalmente es disminución de los glóbulos rojos. Ujú. Pero sí tiene mucho que ver lo que decía de la hemoglobina, del oxígeno, del hierro. Es que miren, la mayoría de las personas cuando hablamos de anemia, entonces dicen que tiene bajito los glóbulos rojos. Y es que ustedes para definir anemia ya cambian. Si es que tiene menos glóbulos rojos, pero esa no es la única condición, porque es que tiene que tener disminución del hematocrito, que son los glóbulos rojos, pero que en el 100% de mi sangre. Es decir, vamos a hacer esto. Es que para ustedes la definición de anemia va a cambiar en tres conceptos. Empezamos. Disminución de glóbulos rojos. Para eso voy a hablar de hematocrito. Entonces imagínense aquí, esto también me sirve perfecto para todos. Coloqué sangre de mi paciente en este tubito. No tiene nada. Cuando yo les traigo la sangre a Angie, ¿esa cómo está? ¿Cómo está? ¿Líquida, sólida? ¿Cómo está la sangre cuando yo se la traigo? Líquida. En condiciones normales nosotros la tenemos líquida, ¿cierto? Y esa muestra cuando yo la extraigo, ¿cómo la llamo? No van a decir eso, por favor. ¿En qué estado tengo esa muestra? Esa para nosotros se va a llamar sangre total. ¿Por qué? Porque si yo tomé de ella las células y la parte líquida. Hasta ahí vamos. Aquí les tengo otro. Tengo otro tubito, agregué la muestra de mi paciente, agregué la sangre total, pero aquí tengo algo que se llama anticoagulante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le agrego anticoagulante, esta muestra, por más de que pase el tiempo, seguirá siendo sangre total. Porque va a tener ¿qué? Los componentes celulares y los componentes líquidos. Si yo borro eso y centrifugo, entonces ¿qué voy a obtener? Una gran cantidad de glóbulos rojos, una pequeña cantidad de glóbulos blancos, y aquí inmerso están las plaquetas y una parte líquida que se llamará plasma. Muy bien. Pero si yo lo agregué a este y no tiene anticoagulante, ¿qué obtengo? Suero. Suero. ¿Y qué más? ¿Nada más? Y el coágulo. Tengo un coágulo que tiene los rojos, los blancos, las plaquetas. ¿Y qué más tiene? Aquí. ¿Cuáles proteínas? La fibrina. ¿Cuáles proteínas? ¿Qué digo? Perdón. Las fibrinas que son La fibrina. La fibrina, que es del fibrinógeno
que son los factores de la coagulación, que es lo último que se forma, recuerden, para formar el coágulo. O sea, la mallita que nos dicen que se forma. Y esa parte que es líquida se llama suero. Muy bien, hasta ahí vamos. ¿Cuál es la diferencia? Dígame, pregunta. No entiendo. ¿Cuándo tengo plasma y cuándo tengo? Ya, vamos para allá. Les pregunto, ¿hasta aquí entendimos? Yo le agregué anticoagulante y siempre mantengo la sangre con sus dos componentes, el líquido y el sólido. Si no le agrego anticoagulante, obtengo principalmente el líquido porque el sólido se mezcló en uno solo, que se llama coágulo. ¿Está ahí, vamos? Y acá, entonces, les pregunté algo diferente, porque aquí yo dije la gran cantidad de rojos, de plaquetas, de blancos y plasmas. ¿Cuál es la diferencia real entre suero y plasma si juntos son líquidos? ¿Cuál contenido? ¿Cuáles proteínas? Sí. A ver, ya saben cómo soy yo. Proteínas. ¿Cuáles? Dime. Sí. A ver. Mire, chicos. No, Sigue no, siendo más la en parte albúmina. líquida de la sangre, pero esta fue consumido los factores de la coagulación. Aquí no, aquí todavía están los factores de la coagulación. Está el glutatión, la fibrina, sin activarse. En cambio aquí ya hubo la vía interna, la vía externa, la vía común y se formó la red de fibrina, que es lo que va a formar el coágulo. Ahí vamos. ¿Sí o no? Por favor. Entonces, todo eso para contarles que voy a graficar aquí la sangre de dos pacientes y voy a colocar este ejemplo. Tengo una señora de 28 años que acaba de dar a luz. Entonces yo voy a representar el tubito de sangre de ella y tengo aquí los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y la parte líquida que es el plasma. Ah, pero tengo la sangre de Walter. ¿Walter no vino esta mañana? Sí. Yo no lo vi, Walter. Al que no vi fue el compañero de al lado de las gafas. Y se lo dije. Ya va perdiendo. Ya va perdiendo. La sangre de Walter. Walter tiene todos estos glóbulos rojos, estos glóbulos blancos y plaquetas y ese poquitico de plasma. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que tiene un paciente en el 100%. Aquí es como si fuera 0 y la última parte del menisco de su plasma es el 100%. Todo eso es lo que tiene de sangre. Pero ¿dónde está el hematocrito? Aquí, donde terminaron sus glóbulos rojos. En cambio acá, él también tiene, acá tiene 100 y acá tiene 0. Pero si yo miro, digamos que este paciente, mentiras, perdón, voy a representar así para que se note más visualmente. Okay. Este paciente, digamos que tiene 25% de hematocrito. En cambio, este paciente tiene 50, si hago esto más para allá, de hematocrito. Entonces, ¿qué es el hematocrito? La cantidad de glóbulos rojos de un individuo en el 100%. Es que para ustedes anemia es, primero, ¿disminuyó la cantidad de glóbulos rojos o de hematocrito? Segundo, ¿qué otro concepto es de anemia? No es solamente trabajar en eso, para hacer asociación a lo que ustedes me entienden. Que la hemoglobina no sea funcional. No sea funcional. Porque yo puedo tener una buena cantidad de hemoglobina, pero no estar transportando el oxígeno que se necesita. O sea, no es funcional. ¿Cuándo no es funcional? Cuando yo les decía que tenía una hemoglobinopatía o que tenía una talasemia, no es funcional. Ejemplo,
se dice que la hemoglobina debería ser la tercera parte del hematocrito. Entonces, si aquí fuera esta señora debería tener de hemoglobina 8.5 gramos por decilitro. Ese valor es gramos por decilitro, no en miligramos. Y este caballero debería tener 16.5 gramos por decilitro. Yo puedo medir la hemoglobina y decir que él tiene 16.5 gramos, pero puede que yo te vea en el paciente que cuando él sube las escaleras está agitado, y eso no sería lo normal. ¿Hasta ahí vamos? ¿Por qué? Porque le falta oxígeno. Esa podría ser una causa, habría muchas otras, pero hago referencia solo a esa. Y el tercer concepto para que ustedes definan que una persona tiene anemia es el siguiente: es el porcentaje de reticulocitos. Al fin llegamos a ese índice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta persona tuvo el estrés del parto, perdió sangre, venía con anemia, sigue teniendo anemia, ¿qué es lo que mi cuerpo, que Dios nos hizo perfectos, dice? Me falta algo. Entonces hace que se produzcan más glóbulos rojos más rápidamente de lo normal y saca a la economía es la sangre periférica, ¿cierto? Saca a la economía unas células inmaduras más jóvenes que se llaman reticulocitos. En cambio, cuando yo les decía por allá que habían unas anemias aplásicas, es que yo no tengo muchas células en mi médula ósea, pues ¿qué va a producir si no tiene que producir? Entonces ahí los reticulocitos casi que son cero. No tengo reticulocitos. Ahora, todos los días tenemos que producir reticulocitos. ¿Por qué? ¿Cuánto es la vida media del glóbulo rojo? ¿Sí saben? 120 días. 120 días. Hasta 120 días. Empieza a considerarse un glóbulo rojo senil más o menos de 100 a 120 días. Entonces, todos los días estoy eliminando unos glóbulos rojos que están viejitos, pero todos los días estoy produciendo unos glóbulos rojos nuevos. Por eso todos tenemos reticulocitos en un porcentaje más o menos del 2.5%, que es el valor normal. Pero entonces miremos, si esta señora que tiene más anemia, o sea que ella debe, si su médula ósea está funcionando bien, debe producir más reticulocitos para tratar de suplir esto. Ahí es cuando vemos la deficiencia, y ustedes lo van a empezar a notar y lo miraremos más adelante. Si damos un caso clínico y decimos que tiene 10% de reticulocitos, a médula ósea está respondiendo, pero si decimos que tiene 2 o 1% de reticulocitos, es que su médula ósea no está respondiendo. Y puede ser porque tenga un defecto en la médula, o porque no tenga la suficiente cantidad de hierro, o porque tenga el hierro y no lo aproveche, no se una ahí en la hemoglobina. Hay muchas causas, que es lo que vamos a ver. Entonces, miren chicos, todo esto para contarles que para ustedes anemia no es solamente que me bajen los glóbulos rojos, porque puede ser que los glóbulos rojos estén bien, pero la hemoglobina no sea funcional. O puede ser que tenga esto bien, pero no produzca la suficiente cantidad para reemplazar lo que estoy perdiendo. Un ejemplo, ya no es igual. Digamos que es un paciente viejito como yo, tiene 65 años, es un fumador. ¿Él cómo tiene el hematocrito? ¿Cómo creen ustedes que lo tiene? Elevado. ¿Por qué lo tiene elevado, Alejandro? Porque pues al unirse, bueno, los componentes del cigarrillo, tiene más monóxido de carbono, entonces va a retener más, va a aumentar la producción de glóbulos rojos, pero entonces no va a haber una mayor como oxigenación, liberación del oxígeno. Miren que ahí pareciera al contrario. Ese señor puede tener un hematocrito más alto del normal, aparentemente en números no tiene anemia,
pero él, cuando está caminando, cuando está subiendo las escaleras, está fatigado. ¿Pero por qué? Porque hay otras condiciones que es, en este caso, es que la hemoglobina no está transportando el oxígeno que se necesita transportar. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las dos alteraciones importantes de esto? O hay pocos glóbulos rojos o hay muchos glóbulos rojos. Normalmente cuando hay más bajos y con toda esa característica podemos decir que el paciente tiene anemia. ¿Cuándo tiene policitemia? Cuando tiene muchos. Pero hay, vamos para allá. Yo puedo decir que tenemos muchos glóbulos rojos. ¿Cuándo? Ejemplo, cuando estos rojos se aumentan, se llama eritrocitosis. Y puede ser escrito con C o con S al final. La Real Academia lo hace, pero se lo digo porque pueden encontrarle las dos. Pero hay una eritrocitosis relativa y hay una absoluta, diferente a lo que les voy a hablar de la policitemia. ¿Qué quiere decir? Le llega a su consulta el paciente que tiene diarrea de vómito. ¿Cómo está ese paciente? Deshidratado. Deshidratado. Le falta líquido. O sea que si miramos esto, aquí la relación pareciera que fuera esta. Aparentemente tiene más glóbulos rojos y menos líquido. Es deshidratado, pero a él no le subieron los glóbulos rojos. En cambio, yo tengo una paciente que vive en Bogotá. Ella tiene un hematocrito normal, más alto a nosotros que vivimos a 1200 metros sobre altitud del nivel del mar. O sea, normalmente ella, si las mujeres aquí tenemos entre 38 y 45 hematocrito como cifra normal, ella podría tener entre 45 y 50 como cifra normal para ella. Esa es una eritrocitosis fisiológica. Porque a menor presión, mayor demanda de oxígeno para seguir. Por eso es que, aquí les digo, cuando ustedes van a hacer el rural, dependiendo de dónde vayan, ustedes tienen que saber los valores normales de la zona, de la región donde van. Ejemplo, si ustedes se van para Santa Marta, el valor normal de un caballero aquí, usted podría ser entre 45 y 50 hematocrito. En cambio allá, puede ser entre 40 y 45. Pero si estamos en Bogotá, es de 50 a 55. Por eso, por la actitud sobre el nivel. Bueno, entonces les decía, hay una eritrocitosis relativa y hay una eritrocitosis absoluta. Relativa es cuando tengo el dengue, que llego deshidratado. Y ustedes van a ver que, o uno dice si los tuvieron, llegan, están muy mal, me colocan líquidos, me dan los analgésicos, etc. Me empiezo a recuperar, me vuelven a mandar el cuadro hemático y aparentemente pareciera que subiera 1 o 2, 3 puntos del hematocrito. No, era que estaba deshidratado, no era que tuviera más glóbulos rojos. Aquí entonces, ¿qué pasa? Baja el valor de los glóbulos rojos al valor normalmente. ¿Hasta aquí me hago entender? Porque lo había hecho al revés. Mira, cuando yo llego con dengue, estoy mal, con fiebre, bueno, ustedes me toman el primer cuadro hemático de control. Entonces sacamos este ejercicio. Yo llegué con dengue y partamos de algo. Mi valor normal del hematocrito, digamos que es 42%. Pero cuando yo tengo el dengue, estoy muy mal, el primer cuadro hemático mío tiene 45%. Pues ustedes ni lo notan, ahí no, tiene ese valor y todo. Pero cuando me colocan líquidos, me estabilizan y me hacen el cuadro hemático en segundo, yo ya empiezo a tener más o menos 43, 42% de hematocrito. Porque recuperé ¿qué? El plasma. ¿Hasta ahí vamos? Estaba deshidratada, o tengo vómito, o la persona que tiene diarrea. Por eso es importante colocar líquidos, restituir los líquidos, ¿cierto? En esos pacientes con diarrea. Hasta ahí vamos, ¿qué era lo otro que estaba diciendo? Pero es diferente. Ese es uno. Creo que no entiendo por
porque, o sea, ¿cuál es la relación entre el hematocrito y el plasma? Porque al reponer líquidos empieza a disminuir. Porque pues, estaría, o sea, como que estaría más disuelto en la cantidad de líquido que hay en mi sangre. Y es por concentración de aquí aumenta el agua, pero disminuye. En dibujos Mira, profundos. mira. Ahora me momentico a ver si es que no me hago entender. Tranquila que yo dibujo Plaza Sésamo hasta que lo entendemos. Hasta que lo entendemos. Tengo esta cubeta y aquí digo que tengo 42% de glóbulos rojos. Y imaginémonos, mi líquido, que es el plasma, viene hasta acá, que es 100. Pero yo normalmente tengo esto. Cuando me deshidrato por alguna causa, ¿qué pierdo? Líquido. Entonces, aparentemente, por eso estoy diciendo aparentemente, y hago el examen, mi hematocrito en el primer cuadro hemático, cuando yo llegué y estoy súper enferma, aparentemente está aquí, 45 mis glóbulos rojos, porque yo perdí eso. Usted me hizo lo que me tenía que hacer, o sea, me reconstituyó una componente que es líquidos. Entonces, vuelvo a mi cifra normal. Este caso, se llama eritrocitosis relativa, porque aparentemente tengo más glóbulos rojos, pero realmente lo que perdí fue líquido. ¿Hasta ahí vamos? Si vamos a otro caso, el que decimos de la mujer que vive en Bogotá, ella, coloquemos este ejemplo, yo decía que yo tengo 42 de hematocrito, por ejemplo, pero que si yo me voy a vivir a Bogotá y ya llevo un mes, porque si es de un día para otro, obviamente no, pero si ya llevo un mes en Bogotá, sigo teniendo la misma cantidad de líquido. Pero ¿qué pasó? Mi necesidad de oxígeno era mayor. Al tener mayor necesidad, mi médula hace que se produzcan más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen hemoglobina que transportan el oxígeno. Entonces, más o menos en un mes, yo literalmente ya puedo tener un hematocrito de 47% y ser mi valor normal. Esta sí es una eritrosis real, absoluta, porque aquí sí aumentaron mis glóbulos rojos. Hasta ahí vamos. En cambio, todo eso para contarles que la policitemia es una enfermedad. Esto es anormal. Sí hay aumento de glóbulos rojos, pero es una condición genética. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que de pronto ustedes han visto de esas personas, hombres o mujeres, que son muy coloraditos, son rubicundos, se llaman, es porque ellos tienen muchos más glóbulos rojos, pero cuando tienen muchos glóbulos rojos, no es eficiente su hemoglobina, entonces ellos literalmente tienen anemia, o sea, los síntomas de anemia, se cansan al subir las escaleras, tienen todas las actividades les causan desgaste, ¿sí? Porque si tengo tantos, no puedo tener la igual cantidad de hemoglobina funcional. Es lo que le pasa a quién, el ejemplo que daba Alejandra, el fumador entonces tiene tantos, porque necesita, pero no son funcionales. ¿Hasta aquí vamos? Otra cosa, decimos que este globulito rojo en su membrana tiene unas características especiales que determinan que los famosos grupos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que hay más o menos 21 sistemas que tienen muchos antígenos, 600 antígenos. ¿Cuáles son los importantes? Los que evaluamos, el sistema ABO, que son los grupos, y el sistema D, que es el mismo RH. ¿Por qué evaluamos esos más que los otros? Porque es que esos son los que son capaces de producir respuesta.
respuesta, respuesta inmune, respuesta alérgica, respuesta desestabilizante. Pero todos nosotros tenemos duplicating proteins. ¿Dónde están expresados? En la membrana del glóbulo rojo. Entonces, por eso, aquí es importante, porque ahí vamos a determinar esa característica del grupo sanguíneo para cada uno de nosotros. Pero recuerden que nosotros podemos ser secretores. Y yo puedo encontrar este grupo sanguíneo en la saliva, en el semen, en algunos líquidos, excepto ¿dónde? En la grasa, en el músculo, en el cerebro. Por eso en medicina legal podemos saber el grupo sin tener la sangre. Pero es una característica propia, por eso decimos grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Y acuérdense que el grupo sanguíneo es el sistema B y el factor RH, pero lo llamamos hemoclasificación, el resultado de los dos, del grupo sanguíneo y del RH. Bueno, ahora sí, ya venimos a la parte del componente real de la sangre. Perdón, me voy a atravesar. ¿Me va a preguntar? ¿Me va a preguntar? ¿No? A la talla, el peso, pues tenemos una cantidad de sangre determinada. Y se dice que más o menos del 7 al 8% de peso corporal. Entonces, dependiendo de mi talla, yo puedo tener 5 litros, 6 litros. Ustedes, los grandes, portachos, pueden tener hasta 7 o 8 litros de sangre. Esa sangre está constituida, entonces decimos, por una parte líquida y una parte sólida, que es la celular. La líquida es más, obviamente, para que puedan fluir esas células aquí. Y esa parte líquida se llamará plasma, porque está constituida principalmente por agua y todo lo otro que vemos acá: iones, proteínas, carbohidratos, grasas, hormonas, etc. La otra parte son las células. Entonces tenemos los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos, que también los llamamos leucocitos, y las plaquetas, que las llamamos también trombocitos. O sea, son las células. Esas células, los glóbulos rojos, miren, esto es microscopía electrónica, entonces que se ve bicóncavo. Nosotros no vamos a hacer microscopía electrónica, pero vamos a hacer microscopía normalita y alcanzamos a ver algo de eso. Aquí, ¿cuál es la condición importante? Pues que presenta la hemoglobina, que sirve para transportar el oxígeno y el CO2, dependiendo cuál es la función, pero es la principal función. Entonces, sí, en resumen, nos decimos que transporta el oxígeno. Los glóbulos blancos. Entonces, recordemos que los glóbulos blancos son lo que llamamos los leucocitos, los que llamamos la célula de la defensa, y vamos a tener una característica importante de ellos cuando decimos que son 5 principales y que se clasifican de acuerdo a qué. ¿A qué se clasifican? Uno por el núcleo. ¿Cómo se clasifican de acuerdo al núcleo? Mononucleares y polimorfonucleares. Esa es la principal clasificación que tenemos de los blancos, porque antes nos decían que si presentaban o no presentaban gránulos, y eso es mentira, porque todos presentan gránulos. Entonces decimos, dentro de esto que hablamos de la defensa, una de las principales células es el neutrófilo polimorfonuclear, que decimos que tiene un núcleo y que tiene gránulos azurófilos, y que ese es el que principalmente hace diabetes. ¿Quién sabe? Dime. Si mal no recuerdo, diabetes es la capacidad que tiene ese tronco de atravesar
atravesar la pared del Vaso vaso sanguíneo. y irse al sitio de lesión que es donde se necesita. Tiene que convertir en Sí, que monocito, haya ¿no? lesión. Porque, espera un minuto. Porque si yo le represento eso que me dijo Angie, si yo represento esto en un endotelio vascular, esto para ustedes es ¿qué? Un evento hemorrágico. Se produce Hay una inflamación. ruptura. En cambio, cuando yo hablo de diabetes, yo hago que este, que es el polimorfo nuclear, sea capaz de cambiar, salir y volver a tomar su condición normal sin que haya ruptura. Eso es diabetes, ¿cierto? Y es el principal que va a hacer ¿qué? Fagocitosis. Luego hablaremos de los macrófagos y los monocitos. Polimorfo nuclear neutrófilo. Dentro de estos que son polimorfos nucleares, encontramos también el basófilo. Generalmente el basófilo tiene 1, 2 o 3 lóbulos, pero solo se le ven 2, y tiene el eosinófilo, y tiene unos gránulos mucho más grandes, eosinofílicos, es decir, entre rojos y anaranjados. Ese se llama eosinófilo. El eosinófilo es la principal célula que aparece cuando tenemos alergias y cuando tenemos parásitos. Hay otro que es por el que les doy punto en práctica. No les conté eso. Que es el basófilo. El basófilo es una célula con núcleo, pero que no se tiñe. Entonces solo vemos gránulos azules, por eso se llama basófilos encima. Que estos y estos son gránulos secundarios. Este se llama basófilo. ¿Cuál es la relación del basófilo? Es nucleado, pero no se tiñe con la coloración de Radienza, Romanowski. Entonces lo único que vemos son los gránulos azules encima. Por eso se llama basófilo. Los mononucleares tenemos el más grande, que es el monocito. Entonces decimos que tiene un núcleo arriñonado, una gran cantidad de citoplasma, es mucho más azul y también presenta gránulos azulófilos. Este se llama monocito, que recuerden que después pasa a tejido, se especializa y se llamará macrófago, y que en cada parte pues tiene un nombre específico. Profe, ¿cómo era que se llama? ¿Cuál era el otro nombre del polimorfo nucleado? Neutrófilo. Neutrófilo. Profe, que entonces pasaba con el basófilo que no se tiñe, ¿verdad? El núcleo, No se tiñe el núcleo. porque tiene, estos son polimorfos nucleares. Este es mononuclear y el otro es la célula más chiquita que tiene el tamaño más o menos de un glóbulo rojo, yo no pinto más. Todo esto es núcleo, que es compacto, que a veces solo se ve núcleo, azul intenso, azul claro el citoplasma y puede presentar gránulos azulófilos. Este es el linfocito. Bueno, entonces decimos que las 3 células importantes son las que hacen la defensa. Vamos a ver muchas otras. Entonces, neutrófilo y monocito, ahorita más adelante vemos, sirven para hacer fagocitosis. Este se llama macrófago y este se llama micrófago, porque es el primero que va al sitio para hacer fagocitosis, el neutrófilo. Eosinófilo aumenta principalmente en eventos alérgicos y parasitarios. El basófilo es específicamente alérgico. Todos ustedes saben qué es la prueba de penicilina, sí, o que por lo menos la deben ordenar, se debe aplicar cuando van a aplicar penicilina a un paciente, sí, y que hace que pues evitemos que ese paciente sea alérgico y presente una reacción trágica. Les cuento un evento. Me imagino que alguno de ustedes alguna vez lo han escuchado una visita. Y hay personas que no les pasa absolutamente nada, pero hay personas que de una vez quedan así. Embarazadas por redes. ¿Quién se activó? El basófilo. Y desgranuló al eosinófilo. Y ellos tienen algo, esto se llama la bolsa sucia. Y
histamina, serotonina, vasoconstrictores, vasodilatadores, por eso es que tenemos esa respuesta, y aquí también. Entonces, por eso es que son graves, porque los dos se degranulan, estos gránulos especiales, y hacen que tengamos pues una sintomatología. Entonces decimos, es en sangre periférica, está haciendo una función de reconocimiento, de presentar el antígeno, vamos a ver, pero cuando se especializa, pues se llama macrófago en cada sitio, células de Langerhans, Cooper, etc. Y el linfocito, aquí recuerden que tenemos los linfocitos que son marcados, que no son marcados, que tienen antígenos, que no tienen antígenos, que son cuáles, principalmente decimos, los linfocitos T y B. Pero dentro de los T tenemos los CD4, los CD8 y los NUL, que son los natural killers, los killers, los linfocitos granulares. Y como para hacer ustedes, entonces les voy a dar un grupo 4 que se llama los inmunoblásticos de linfocitos. Más adelante hablaremos de linfocitos. Las otras son las plaquetas. Entonces las plaquetas son la célula. Bueno, cuando hablamos del proceso de coagulación, ¿qué decimos? Tenemos tres factores. Hay un factor tisular, hay un factor celular y hay un factor humoral. ¿El tisular cuáles son? El endotelio vascular con todos sus compuestos, sus sustancias. El celular, las plaquetas, porque recordemos, la plaqueta es una lentejita, pero cuando se activa, haga de cuenta que emite seudópodos para poder adherirse, asociarse, tapar, etc. Y el humoral, ¿qué es humoral? Sin necesidad de esto, ¿qué es humoral? ¿Qué es algo? Es como viscoso. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Ese sí ya, celular, humoral, ¿qué es humoral? Mediado por hormonas. Mediado por hormonas, pero ¿qué es humoral en este concepto? Esto es inmunología, bueno. Sí. Pues la moral es la de los linfocitos B. No. Que liberan. No, linfocitos B son células. Pero es que los linfocitos B se encargan de la humoral porque producen los anticuerpos. Pero cambió, no había dicho completo. No, listo, muy bien. El componente humoral son proteínas, son glucoproteínas que tienen una acción. Los anticuerpos, el interferón, las interleuquinas, la toxina, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos? Una cosa es celular y otra cosa es humoral. Y como estamos hablando de hemostasia, tiene los tres: el endotelio vascular, las plaquetas y los famosos humoral, que sería ahí los factores de la coagulación, mal llamados factores de la coagulación, ¿cierto? Porque son unas proteínas, las proteínas de la coagulación. Por eso. 3 y 40. ¿Próximo puede repetir? Bueno, para la hemostasia hay tres factores. El tisular, que es el endotelio vascular, que es donde se produce el daño, ¿cierto? Y ellos tienen, ese endotelio vascular también tiene muchas sustancias que secretan, que hacen que se constriña, que se adapta. El celular, pues que son las plaquetas, y el humoral, los factores o proteínas de la coagulación. Hago esta diapositiva y les dejo descanso. No continúo con la metodología, vamos a hacer la rifa de lo que hay y mañana continuamos, porque es que ahorita los que no ven infecto, pues libres se van. Los que ven infecto, que creo que solo son 2 que están matriculados, es chévere para personas. Chicos, cuando hablo del plasma, digo que el principal componente es el agua. Los iones, bueno, ¿qué tiene que ver ahí? Esos iones son importantes, es lo que vamos a llamar los electrolitos: sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonatos, etc. ¿Dónde lo ven? Cuando ustedes necesitan averiguar a un paciente, pero lo ven también en el componente respiratorio, cómo se comportan para la relación ácido-base, renal también. Cierra un minuto, por favor, para que hablo alto.
¿Qué tiene ese plasma? Proteínas. ¿Cuáles son los componentes de las proteínas? Aminoácidos. No, perdón, me devuelvo, no estoy hablando de la estructura. Las proteínas en mi cuerpo, ¿cómo están constituidas? Si yo solicito un análisis de mis proteínas, ¿qué les debo aportar? Bueno, perdón. Las proteínas son constituidas por albuminas y globulinas. Y eso da un porcentaje que se llama proteínas totales. Es diferente la pregunta, ¿cómo es la estructura de una proteína? ¿Listo? Entonces les decía, ¿cuál es la principal que encontramos? La albúmina. ¿Por qué? Porque es la que va a hacer mantener la presión osmótica. Es la principal función de la albúmina. Pero también sirve de transporte. Ustedes saben muy bien que todos los analitos, todos los compuestos en nuestro cuerpo generalmente necesitan ser transportados por una proteína. Inclusive si hablamos de hemoglobina, hay Ferrina. ferrina para el hierro, hay actoglobina para la hemoglobina, es decir, hay una proteína específica que la ayuda para transportarse. Entonces, una de las principales funciones es transportar cualquier elemento, cualquier sustancia. Pero también voy a tener carbohidratos y lípidos. Pues los tenemos a la orden del día. Depende de qué comemos, como en nuestra dieta, etcétera, etcétera. Proteínas de la coagulación, los mal llamados factores del 1 al 13, al no sé qué, ¿sí? Proteínas. Pero tenemos otras, que son las que llamamos inmunológicas, que son muy importantes, las globulinas. ¿Y tu nombre es? Y Sebastián, que me decía que la parte humoral, que eran los del linfocito, pero era para decir que eran los anticuerpos, estos son alfa o gamma o beta. En este caso, para los anticuerpos, entonces decimos que son las gamma globulinas. Todas las gamma globulinas que yo tengo son mis anticuerpos. Las gamma globulinas. Porque las alfa y las beta me sirven para transportar también. ¿Hasta aquí vamos? Entonces, si yo miro, las proteínas son muy importantes en este plasma, todas cumplen funciones específicas y pues por hoy llegamos ahí, de hematología. Pero quiero que voy a mirar los libros y ver qué